Perdón, creo que no me escuchaban. Buenos días. No se escucha, me dicen. Ok, perdón chicos, espero que no se escuche por ahí un martilleo, hay trabajadores en casa, entonces, por más que huí, no hay un lugar donde no se escuche. Espero no les incomode y que los micrófonos hagan su trabajo, ¿ok? Los audífonos, perdón. Ok, chicos, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que yo creo que este es uno de los temas cruciales cuando estamos buscando empleo. Es un tema que causa mucha duda, mucha desconfianza y que todo mundo habla de este tema, pero no sabemos muy bien cómo funciona y qué podemos hacer para trabajarlo. Espero que esta sesión de verdad les deje un gran aprendizaje. Vamos a hablar entonces de cómo utilizar o cómo alinear nuestro currículum a las famosas palabras claves, qué son, cómo son, de dónde salen, etcétera, etcétera. Pues nos vamos a arrancar y ustedes ya me conocen. Quien quiera más información, búsqueme en las redes sociales, ¿ok? Si pienso en las palabras claves y en la alineación de estas am, al currículum, a mi red y a todo lo que yo mueva para encontrar empleo, platíquenme qué pilares de la empleabilidad creen ustedes que vamos a impactar el día de hoy. Los escucho. ¿Ninguno? ¿Los De tres? las Venga. principales competencias. Sí, por supuesto. Claro que sí. Estoy totalmente. ¿Qué más? Lucía, ¿no? Sí, es verdad. Creo que las competencias son las principales o una de las principales palabras claves que tendríamos que aprender a identificar. Sin embargo, también no podemos negarnos que todavía esta parte del uso correcto de las palabras claves no lo tenemos. Y creo que hay a muchos que les genera mucha ansiedad. Entonces, tiene que ver también con emociones, pero sin lugar a duda, como bien su compañero lo menciona, creo que hoy la sesión está muy directamente relacionada con el tema de las competencias. Ok, quiero que comencemos a analizar un poquito la importancia de la identificación de las competencias o de las palabras claves en cada uno de los perfiles de ustedes. Si yo les pregunto a ustedes, por favor, levanten la mano en el sistema y díganme, por favor, ¿cuántos de ustedes tienen muy claro y tienen muy bien identificado las principales palabras claves que los empleadores están utilizando para buscar gente como ustedes? Levanten la mano. ¿Quién las tiene identificadas? Quisiera ver sus manos. Ayúdenme. ¿Nadie? Ok, voy a cambiar la pregunta. ¿Quién sabe cuál? Ah, moto. Ok, ok. Perdóname que te llame así, no sé quién eres. Soy Fernando, ¿cómo estás? Ay, Fer, querido. Ah, bueno, sí, usted sí las tiene que tener muy claras, por supuesto. Oye, Fer, y dinos, por favor, ¿cuál a tu juicio es la principal palabra clave que tú tendrías que estar trabajando? Pues la principal, pues yo creo que tienen como la misma importancia varias, o sea, pudiera ser, por ejemplo, la industria en la que estoy, el puesto que quiero, bueno, creo que tengo o que quiero, ¿no? O sea, por ejemplo, gerente de ventas, team leader, eh, Exactamente. Ujú. industria, bueno, es farmacéutica y slash diabetes, por ejemplo, ¿no? Así por ahí. Ok, en efecto, Fer, tu principal palabra clave, la que tú tendrías que estar moviendo en todos lados, es la posición que estás buscando y o la industria. Entonces, dense cuenta de la importancia, porque cuando nosotros estamos buscando un profesional como ustedes, la primera o la principal palabra clave en la que pensamos es el puesto. Lo primero que yo busco si quiero un director de supply, pongo la palabra clave supply. Si lo que yo quiero es un gerente de marketing o un product manager, lo primero que hago es poner esa palabra. La principal palabra clave que ustedes deberían de estar trabajando y tenerla muy claro, la nomenclatura, y lo dijimos ya en otra sesión, la nomenclatura generalizada, no necesariamente la nomenclatura de mi empresa.
Todas las empresas tienen unas nomenclaturas de repente que no están tan alineadas al mercado laboral. Entonces, hay que darnos cuenta de eso, porque muchas veces nosotros estamos con una posición en nuestras redes cuando la industria, cuando los empleadores están buscando a través de otras palabras claves y ahí es donde estamos siendo descartados. Entonces, es muy importante que antes de entrar a cualquier proceso de selección, antes de mandar mi currículum a cualquier vacante, yo sí debo de tener muy claro cuáles son estas palabras claves que yo sí tengo que estar reforzando en mi currículum. De no hacerlo, aun cuando yo cubra el perfil del puesto, ojo, porque esto les ocurre a muchos grandes profesionales. Aun cuando yo sí tenga el perfil que están solicitando, incluso ha habido gente que me ha dicho, Leti, es que este perfil fue hecho para mí. Ok, súper, qué bueno. Y luego, a ver si esto les suena a alguno de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te llamaron? Y con todo el respeto, inventamos o fantaseamos con muchas razones, ¿no? Seguramente se quedó uno interno, seguramente llegó esto, seguramente, pero no tenemos a ciencia cierta una razón por la cual no me llamaron. En mi experiencia, porque lo veo cada vez que un candidato me manda un currículum, no está alineado a lo que yo estoy necesariamente buscando. Y no se pueden olvidar que ya sea si el reclutador analiza su currículum o si bien este está siendo analizado por una ATS, más a mi favor si está siendo analizado por una ATS y no por el ojo de un reclutador, va a ser un proceso muy rápido. Si el reclutador está revisando el currículum, les va a dar unos pocos segundos. Y si yo no veo, si mis ojos no encuentran esas palabras que yo estoy buscando, perdón, ese currículum en automático va a estar descartado, aun cuando probablemente la ausencia de las palabras claves no me permitan darme cuenta que probablemente sí tengan esa experiencia, pero no tengo tiempo de buscarlos, no tengo tiempo de llamarles y una ATS menos. La ATS lo único que va a hacer es identificar en qué porcentaje de compatibilidad está un candidato versus el otro y así los va a rankear. En este gran embudo del de el proceso de reclutamiento, no podemos olvidarnos que podemos estar compitiendo con una cantidad impresionante de candidatos. Yo siempre les digo, no, si bien es cierto, son muchos candidatos en casi todas las vacantes, no se asusten por la cantidad, porque realmente y tristemente lo tengo que decir, yo estoy convencida que el 80% de los candidatos que se postulan a una vacante no cubren el perfil, entonces son descartados de manera inmediata. O no cubren el perfil o no se supieron vender, cualquiera de las dos, ¿ok? Pero independientemente de esto, sí tengo que entender que estoy entrando a un embudo en donde voy a ser filtrado por el reclutador si no hay ATS o bien por la ATS, pero voy a ser filtrado. Por lo tanto, tengo que garantizar que mi currículum, que es el primer documento que van a recibir los reclutadores y o la empresa, es importante que yo garantice que sí contiene la información que la vacante está solicitando. Y ya sé lo que me van a decir algunos, Leti, pero es que a veces ni siquiera hay un perfil. Ya sé que existen vacantes mudas. ¿Que es una vacante muda? Por favor, vean, hay por ahí una sesión en el canal de YouTube donde hablamos de los tipos de vacantes. Una vacante muda es aquella que solamente tiene el título de la posición, pero no me dice más nada. Si yo hice una buena estrategia de empleabilidad, yo debería de tener ya muy claras cuáles son las principales palabras claves que se utilizan en la gran mayoría de las vacantes abiertas, de las vacantes en el mercado abierto, cuáles son las principales palabras claves. Y yo ya debería de saber en qué porcentaje esas palabras claves están apareciendo o no en las vacantes. Todas las vacantes podrán ser diferentes, pero siempre tienen cosas en común. Y esas palabras, estas cosas en común, tendrían que convertirse en las palabras claves universales.
sea, todas esas palabras yo tendría que estarlas trabajando en mi currículum. ¿Para qué? Para que ya sea que mi currículum sea visto por un reclutador o por un empleador o por un hiring manager o por una ATS, sí sea filtrado de manera positiva para mí. De no hacerlo, aun cuando yo tenga esa experiencia, aun cuando yo tenga todo ese conocimiento, nadie se va a dar cuenta. Solo lo sé yo, pero nunca se lo dije al reclutador. Lo he dicho en muchas otras sesiones. Creo que uno de los errores que cometemos cuando estamos buscando trabajo es nos comunicamos para nosotros mismos. Un ejemplo de esto es cuando el puesto solicita algún sistema o algún proceso en conocimiento o experiencia y yo le digo, oye, pero esto no lo manejas. Sí, Leti, sí lo manejo. Ah, ok, es que no lo encontré en tu currículum. Ah, es que lo que tú no sabes es que esto que dice aquí es lo mismo que tú me estás diciendo. Caray, eso lo sabes tú, pero no lo sé yo. ¿Por qué no te comunicas para mí? Porque al final tenemos que entender que nosotros no somos expertos en todo, que nosotros, nuestros ojos están habilitados de verdad para centrarse dentro de un currículum en aquellas partes del perfil que queremos ver, que necesitamos ver para filtrar y que solamente voy a tener unos cuantos segundos. El ojo del reclutador se convierte en una ATS, donde en unos segundos, de verdad y tristemente, ya sé que ustedes me van a decir eso no es justo, no sé si sea justo, pero es verdad, y más, insisto, si lo hace una ATS, solamente voy a analizar y a ver rápidamente si encuentro las palabras claves que yo estoy necesitando. Si las veo, me detengo y entonces leo. Si no encuentro en todo el documento estas palabras claves, ese currículum es descartado y con ello la oportunidad de ustedes de seguir avanzando en este proceso. ¿Dónde Yo está tengo la una clave? Venga, pregunta. Fer. Ajá. ¿Cómo, a ver si así brevemente, para no quitar mucho tiempo, pudieras explicar cómo es eso de, o sea, yo me imagino que así como una película que es un robot, o qué es eso del ATS, cómo funciona, cuántas Eh, empresas tú crees que lo tengan, o sea, más o menos qué porcentaje, si ya se usa mucho, cómo es desde que tú mandas el currículum, cómo, o sea, más o menos así como brevemente cómo funciona eso, pues. Mira, hay varias sesiones, Fer. Te invito a que te subas al canal de YouTube para que veas. Hay dos sesiones. Una de ellas nos la dio un director, Enrique, un director de sistemas, donde nos explicaba cómo funciona las ATS. Todos los días la inteligencia artificial, tú sabes, Fer, que está avanzando. Vamos a hablar un poquito más de esto un poquito más adelante. Solo te quiero decir en este punto de la presentación es que se acaba de hacer un estudio de las empresas, de todos los avances y del uso de la tecnología en los procesos de recursos humanos y si mal no recuerdo el porcentaje, el 55% de las organizaciones encuestadas ya tienen ATS. ¿Qué significa? Y la tendencia va por ahí. Em, Evidentemente hay de todo tipo de ATS, algunos son muy caros, Workday y muchos otros que muchas organizaciones tienen, varían en costos, varían en todos los procesos que ayudan a la gente de recursos humanos. ¿Cómo funciona una ATS? Muy, muy sencillo. En esa ATS, ahorita lo vamos a revisar un poquito, Fer, pero te platico. Una ATS es capturado el perfil solicitado por la posición, por la empresa, y lo que te va a permitir es poder subir tu currículum a un sistema. Cuando tú estás en LinkedIn o en otras redes que te dicen sube tu currículum por aquí, bla, bla, esa es una ATS. Lo que va a hacer es filtrar tu currículum. Va a ser un lector de palabras claves, los motores de la búsqueda, cómo funcionan buscando esas palabras claves y haciendo justo lo que yo te iba a explicar ahorita, haciendo un análisis del fit que tú tienes contra la vacante y eso tú ya lo viste conmigo. ¿Te acuerdas el tema de fit y target laboral? Es ahí donde lo vemos, en donde el sistema te compara versus el puesto, Fer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muy fácil, que le va a decir al reclutador, Fernando tiene una compatibilidad del 80%.
y te los va a rankear. Rankea a los candidatos en función de este comparativo que él hace, que el sistema hace. Por de ahí la importancia, chicos, de que verdaderamente garanticen que antes de mandar un currículum, ustedes puedan alinear su currículum a el perfil utilizando las palabras claves. Fernando, tú has estado trabajando conmigo en la metodología de la identificación de estas palabras claves. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer todos los días antes de mandar el currículum. No puedes tener un solo currículum y ese currículum moverlo para todas las vacantes. Eso es un grave error. O no puedes tener un currículum hecho solo para ti, con tus ojos, con todo tuyo, pero, pero que está redactado con cosas que a lo mejor no están en los perfiles de puestos. Pero a veces queremos vendernos desde mi conocimiento y no nos ponemos a pensar que en realidad tenemos que aprender a vendernos desde lo que necesita el cliente. Y en este caso el cliente es un empleador. No sé si, Fer, te contesté tu pregunta. Ok, ok, creo que Fer no puede hablar, no sé. Ok, bueno, ¿qué es lo importante aquí, chicos? Lo importante es que ustedes, Sí, por gracias, favor, gracias. ok, antes de mandar un currículum, ustedes puedan tener muy claro que tenemos que identificar este fit entre el perfil de la vacante y mi experiencia, entre el perfil y yo. ¿Qué significa? Que me tengo que comparar versus la experiencia solicitada, versus las competencias, versus el perfil académico o incluso lo que hacemos nosotros en empleabilidad versus la cultura organizacional y verdaderamente haciendo un análisis profundo de si la organización tiene las cosas que yo verdaderamente quiero, las cosas que yo necesito para ser feliz dentro de esta organización y más allá también de ser feliz, durar. Lo hemos dicho en otras sesiones en estas semanas. ¿Cuántos de nosotros duramos 3, 4, 6 meses en una empresa porque entramos y no fue la empresa que yo buscaba, no fue la empresa que yo esperaba, no fue la empresa que yo necesitaba porque no me di a la tarea de analizar este fit con la empresa? Mi recomendación y lo que yo he trabajado es cuando veo un candidato cuyo fit mínimo es de un 80%, bueno, podría considerar que este es un candidato viable. No existe un candidato perfecto, rara vez tenemos un candidato con 100% de compatibilidad. De hecho, cuando eso se da, desconfiamos de ese candidato. Puede ser un currículum muy bien elaborado, pero sabemos que eso no existe, ¿ok? Un fit del 80% significa que el candidato tiene algunas cosas que no domina, que no tiene. Vamos a ver en la entrevista si las podemos encontrar o no, pero es muy probable que un fit del 80% sí sea un candidato que vale la pena entrevistar. ¿Cuál es el flujo de esta función? Un poco lo que Fer preguntaba hace un momento. ¿De dónde sale la información y cómo se va manejando? Todo y la fuente de información es el perfil del puesto. No se pueden olvidar que hay palabras claves en puestos dependiendo de la industria, dependiendo del nivel, dependiendo de eh, la empresa. Sin embargo, hay palabras claves universales, ¿ok? Eso no lo pueden olvidar. Pero todo surge y todo sale del perfil del puesto. Ahí está mi fuente de información. Analizar este perfil del puesto se convierte en algo crítico. Identificar estas palabras que no necesariamente son las que más se repiten en un texto. Ojo, dependiendo de qué palabra sea. Si yo veo que en un texto, en un perfil de puesto, a lo mejor RP se repite N cantidad de veces, ese sí pudiese ser una palabra clave. Pero yo he visto esto que a veces hay otras palabras claves, como por ejemplo pudiese ser, cliente pudiese ser otra palabra clave, pudiese ser estrategia, puede ser también una palabra clave, pero de repente hay palabras claves como alineación. ¿Por qué? Pues porque te está describiendo la función y están utilizando la palabra alineación. Alineación pudiese ser una palabra clave, no lo sé.
No lo sé, porque a lo mejor pudiese ser una palabra clave, pero secundaria. Pudiese ser que yo utilice la palabra alineación para poder desarrollar algún objetivo, pudiese ser que sí, pero no estoy segura si alineación pudiese ser una palabra clave universal o crítica para el puesto. Tengo que encontrar esas palabras que le dan naturaleza a la posición, que le dan razón de ser. Ok, todo surge entonces a través del perfil de puestos. Esto se convierte en palabras claves, como lo acabo de mencionar. Identificar estas palabras claves, analizar muy bien cada parte de este perfil, me va a ayudar a identificar qué cosas son críticas. Y sobre todo cuando en el perfil del puesto te dice o te solicita algo y te pone la palabra indispensable, necesario. Significa que eso sí o sí buscan que se tenga. Eso se convierte en una palabra clave universal. La necesito tener. Si no la tengo, tengo un gap entre el puesto y la, 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 mi perfil. ¿Ok? Estas palabras claves, una vez que yo ya las identifique, tendría que llevármelas a mi currículum. Yo tendría que tener algo que yo le llamo un currículum universal o maestro, y ese tendría que ser mi fuente de información. Acuérdense que muchos de estos currículums, y lo hemos hablado en otras sesiones, algunas ATS no leen currículums con diseño. Por eso para mí es un grave error, incluso hasta pagar para que alguien me haga un diseño super nice, que lejos de ayudarme me está perjudicando porque no todas las ATS, hasta donde entendemos, leen los diseños de los currículums. Alineo mi currículum a estas palabras claves y entonces es cuando se lo mando a la organización por el medio que me esté marcando. Muchas veces nosotros hacemos las postulaciones directas en la red, ¿no? O simples y lo subimos nuestro currículum. Mi recomendación siempre es, antes de subir este currículum, alineen el currículum a la posición, no mientan, por lo que más quieran, no lo hagan, pero es importante entonces que antes de subirlo yo garantice que entendí muy bien el perfil del puesto, que antes analicé la información, que ya identifiqué esas palabras claves que ya están en mi currículum y entonces estoy listo para subir mi información a cualquier sistema, a cualquier ATS. Esto, ustedes no se han dado cuenta, pero esto es muy valioso porque no solo me va a ayudar a alinear el currículum. También me va a ayudar a prepararme para una entrevista, porque si yo ya identifiqué las palabras claves, por favor analicen de qué me van a preguntar en la entrevista. De eso, del dominio que yo tenga en todas estas cosas que están pidiendo dentro del perfil. Por lo tanto, la fuente de información crítica es el perfil del puesto. Las palabras claves son usadas por nosotros los reclutadores en el perfil del puesto, en las entrevistas. Son aquellas palabras que forman parte del perfil del puesto, del descriptor de las necesidades. ¿Ok? Y son estas palabras que fueron utilizadas para describir la función en una ATS. Ver, aquí está lo que yo te mencionaba. Una ATS es una súper herramienta para los reclutadores, de verdad que sí. Afortunadamente ya existe, en donde nos va a hacer no solo este análisis de qué candidatos cubren o no el perfil del puesto, tiene muchas otras funciones, desde la administración de la información, puedo generar entrevistas, evalúo el talento, me ayuda a publicar vacantes. Son sistemas ya muy completos que las organizaciones, insisto, cada día van contratando, que me va a permitir crear crear un perfil del puesto, publicarlo, recibir la información, me filtra los candidatos, me evalúa los candidatos, me genera entrevistas, me genera lazos de comunicación, que significa te puede llegar, perdón, ya sé que esto no les gusta, pero también te llega la notificación si tu perfil fue o no seleccionado. Si ya fuiste descartado, si sigues en el proceso, esta comunicación que tanto hemos pedido como profesionales en búsqueda de oportunidades también me permite hacerlo y también me puede ayudar a administrar la información del candidato al que voy a contratar.
¿ok? Si yo entiendo muy bien cómo funciona esto, entonces voy a poder generar un currículum que sea capaz de pasar los filtros de una ATS. Por lo tanto, yo tengo que personalizar mi currículum. Y esto tengo que tomarlo en cuenta porque va a depender significativamente de la industria en la que yo esté trabajando o que yo esté buscando. Va a depender de la industria, del nivel organizacional, del puesto, de la misma empresa. Todas las empresas tienen sus nomenclaturas, sus palabras y hay que aprender a identificarlos. ¿Qué significa entonces? Que tengo que demostrarle al empleador que yo sí tengo un buen fit versus su vacante. Entonces, tengo que demostrarle que si me compara vis a vis contra el perfil, yo tengo una alta compatibilidad. Quienes están conmigo en las sesiones de empleabilidad es algo que trabajamos y es algo que tenemos muy claro. A ver, en esta vacante tienes un 60%, ¿realmente vale la pena que te postules a esta vacante? No digo que a la empresa, a esta vacante, ¿vale la pena que te postules? ¿Te van a llamar? No te van a llamar. Alguien me dijo, bueno, Leti, pero es que si mando mi currículum, pues igual y me llaman. ¿Quién quita y sea chicle y pega? Real. Saca tus estadísticas. ¿Cuántas veces, quien quite sea chicle y pega, cuántas llamadas has recibido? Y te vas a dar cuenta que no te han llamado. Y lo único que ocurre es que por cada currículum que ustedes manden, recuerden esto, por favor, por cada currículum que ustedes manden, cada envío de ese currículum para ustedes representa una esperanza. Y es una esperanza cuyo resultado no es positivo. Y ahí es donde la emocionalidad, insisto, baja. No se expongan. Al final, todos ustedes, por las razones que sean, yo siempre lo he dicho, si fuimos desvinculados, la desvinculación nos genera un sentimiento de rechazo. Me desvincularon, la razón que sea. Viene un sentimiento de rechazo, por lo menos es lo que yo he encontrado en la gran mayoría de la gente con la que trabajo. Si yo ya vengo de un rechazo, ¿por qué me expongo a más rechazos? No me ayuda. Mejor me enfoco en esas posibilidades donde verdaderamente yo tenga una alta compatibilidad. Es más probable que me llamen ahí si hago las cosas correctamente, porque esto tampoco es magia, ni brujería, ni suerte. Esto no es suerte. Los sistemas, digo, hasta donde yo sé, no soy experta. Si alguien está aquí de sistemas que nos pueda orientar, pues va a ser muy difícil que el sistema, si está programado de manera correcta, pues me brinque, ¿no? A menos que yo no me esté comunicando de manera correcta y el sistema entonces no me va a leer. Por ahí hay un caso ya documentado de una importante organización en donde tenían una ATS, ahorita lo recordé, eh, en donde la gente de recursos humanos se da cuenta que toda la gente que era aceptada por la ATS tenía ciertas cualidades, ciertas características, y por ahí la gente de recursos humanos dijo, qué raro, ¿por qué todos los candidatos que está filtrando tienen tal cualidad? Se fueron a ver, a analizar cómo había sido capturado esos puestos para esa organización. Y sí se dieron cuenta que la persona encargada de capturar la información había omitido ciertas cosas y sí había metido algunos puntos que discriminaban por algún aspecto. Entonces, inmediatamente esta empresa, que es cero discriminación, porque la conozco, hizo los cambios y por supuesto, comenzó a generar candidatos de manera diferente, evitando ciertos sesgos de discriminación. Esa es una desventaja de las ATS, que al final no es que el sistema falle, es que al final está programado por un ser humano. Y si el ser humano lo programa de manera incorrecta, pues ahí sí ya no está en nuestras manos trabajarlo. Pero sí es muy importante que ustedes se den cuenta que al final quien los va a analizar es una ATS. ¿Dónde aplican estas ATS a la hora de hacer mi currículum? Las ATS tienen que estar en todo el cuerpo del currículum, desde mi perfil profesional, desde mi propuesta de valor, por supuesto que sí, desde que es toda esta parte superior,
En todo el cuerpo de la experiencia profesional tengo que aprender, y lo vamos a hablar el jueves de, la semana, de esta semana, los verbos, los adjetivos, todas estas palabras que sí se repiten dentro del cuerpo de la vacante, ahí tengo que estar también incluyéndolos en todo el cuerpo del currículum. En las habilidades, en las competencias que yo estoy mencionando que tengo, se convierten también en palabras claves. Por ejemplo, pensamiento estratégico, análisis, podría ser a lo mejor liderazgo, coaching, mentoring, que son palabras que hoy se están utilizando mucho, podrían también estar siendo seleccionadas dentro de las palabras claves. Sandra, ¿por ahí alguien levantó la mano? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Hola, Oye, Sandy. quería compartirles que en algún momento viendo esto de las palabras clave, la verdad es que creo que cometí un error porque al final me di cuenta que todas las palabras que venían en el puesto las incluí y no sé eh, si caí en un exceso, por decirlo de alguna manera, entonces no sé si nos puedas aconsejar un poquito en cómo delimitar esa línea también para que, porque, o sea, sí, aunque hagas fit y todo, pero a lo mejor repetir esas palabras que vienen en el puesto, a lo mejor se puede ver como ya manipulado, no sé qué opinas, Leti. Yo he tenido candidatos y mucha gente me lo ha compartido como headhunter cuando no tiene mucho, y lo comenté hace como 2 o 3 meses, de un director de sistemas que me hizo llegar un currículum y me dice, Leti, este currículum, por favor ayúdame a analizarlo, está perfecto y no le creo, porque este currículum pareciera ser que está copiado del perfil del puesto. Entonces, nos sentamos juntos a analizar el currículum, Sandra, no sé si esto fue lo que ocurrió, que en lugar de matizar, ojo, la diferencia radica cuando tú matizas lo que piden basado en un éxito, Sandra. No sé cómo lo habrás hecho, cada situación es diferente, ¿sabes? Pero lo que había hecho esta persona fue simplemente casi copiar y pegar lo que pedía el perfil del puesto, pero no estaba matizado, por ejemplo, hablando de éxitos. ¿Sí me expliqué? Si tú me Sí, dices, sí. es que yo incluí el 100% de las palabras, yo te diría, no te creo, Sandy, porque es muy difícil que tú tengas 100% de compatibilidad con un puesto. No digo que sea imposible, Sandy, pero es poco probable. Siempre va a haber algo que tú no tienes. Ok, entonces Siempre. lo que entiendo es que cuando hagamos este tipo de cosas los soportemos con algún éxito, ¿no? Porque luego tienes, no sé, cuando anotas tus hard skills o soft skills, pues no siempre haces una descripción del por qué tienes esas habilidades, pero lo que entiendo es ver cómo matizarlo, como bien lo mencionas, con algo que haya sido en concreto en tu experiencia, ¿correcto? Y lo que yo te diría, y que lo hemos dicho en muchas otras sesiones, es que tu perfil de puesto no puede ser un descriptor de qué hiciste. Tendría que ser un descriptor de qué lograste. Y dentro de este que logré están las palabras claves. Si tú me dices generación de demanda puede ser una palabra clave, ¿cierto? Tú estás en ventas, ¿correcto, Sandy? Tú eres de Sí, negocios, ¿ok? sí. La generación de la demanda es una palabra clave para ti, probablemente, ¿ok? Ya la repetiste, pero no me estás diciendo, ¿y eso qué? Entonces, a veces hay currículums que en verdad parece ser que los copiaron y los pegaron, y ahí es donde no genera credibilidad, porque matizar tu currículum no significa copia y pega. Tienes que desarrollar lo que verdaderamente hiciste versus lo que el puesto está buscando. Y dentro de ese texto, incluir la palabra clave. ¿Me expliqué? Pero si tú me dices, puse el 100% de las palabras claves, yo te tendría que hacer varias preguntas. ¿Cómo identificaste las palabras claves? Y realmente tenías un 100% de compatibilidad versus el puesto 100%, tomando en cuenta perfil No, profesional, nunca. perfil, experiencia profesional y habilidades. Entonces, No, no, no. eso genera mucha desconfianza, mucha. Y no sé, tú platícame si te llamaron. No, finalmente no.
Este, pero sí quería comentarlo porque a veces es muy importante esto de las palabras clave, pero también el cómo, ¿no? Y creo que esa vez yo detecté este error, digo, ya después de que lo había mandado, pero sí hacer como lo que tú mencionas, muy importante. Sí, Aunque no, sean dos o tres, ¿no? Pero no importa, ujú, no importa. Si son dos o tres, no importa, pero yo creo que aquí lo importante, primero es que entiendas muy bien el perfil. Segundo, que identifiques estas palabras claves o estas partes del perfil que son importantísimas y críticas para tu negocio, para tu nivel, para tu puesto, ¿ok? Tercero, ok, que te preguntes de esto que piden que yo he logrado. Porque, insisto, si estoy copiando y pegando y que muchos candidatos llegan conmigo diciéndome es que me dijeron que pusiera esto, pero nunca lo he hecho. Quienes me conocen saben ya la respuesta. claro. No, no mientas. Porque tarde o temprano no vas a tener argumentos. Yo creo que es mejor saber aceptar y si algo no lo sabes, si algo no lo dominas, pues aprende. Creo que eso es mucho más loable que manipular un currículum. Insisto, y si me quiero vender como el candidato perfecto, por ahí hay una webinar, Sandy, te recomiendo que la busques, que son los tipos de candidatos. Si hablamos de este candidato yoísta, ¿no? De este candidato que todo lo pudo, todo lo hizo, todo, y que al final pues, genera mucha desconfianza también, porque sabemos, y de verdad, chicos, los reclutadores no esperamos encontrar un candidato perfecto, no existe, no existe. Entonces tenemos que entender que se vale no cumplir el 100%. No te preocupes por no cumplir el 100%. Preocúpate si no cubres mínimo un 80%, la probabilidad de que te llamen baja, ¿no? Y pregúntate mejor qué has hecho versus esos puestos. Ahí está, Sandy, la parte del autoconocimiento que trabajamos mucho en empleabilidad. Ahí está, Muchas gracias. ¿vale? No, Ujú. al contrario, gracias a ti. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, entonces, en conclusión, ¿dónde voy a poner todas estas palabras claves en todo el cuerpo del currículum? En todo. Y tengo que aprender a no usar abreviaciones, a no ponerlo en otras claves. Si me están pidiendo algo en particular, aprende a ponerlo tal cual te lo están pidiendo. Las palabras claves entonces van a depender de muchos factores, van a depender de la profesión, van a depender del nivel organizacional, van a depender del puesto y del tipo de industria. No es lo mismo a lo mejor un director de marketing para la industria automotriz que para la industria farmacéutica, para la industria de consumo, para la industria metalmecánica. Tienen sus palabras específicas. Cada industria tiene palabras muy específicas y eso es lo que hay que aprender a diferenciar. ¿Ok? Hay muchas, todos los perfiles, hay muchas palabras dentro del cuerpo de la vacante. Entonces, sí tenemos que tener herramientas para poderlo desglosar. Tenemos que aprender a analizar qué palabras son las más frecuentes dentro de esta industria, dentro de este nivel organizacional, dentro de el puesto que yo estoy buscando. ¿Ok? Es importante que podamos analizar todo, todo. No es nada más decir, ay, aquí hay una vacante de supply, gerente de supply, aplicó. No, no es así. Porque, insisto, aunque yo tenga más o menos el mismo nivel organizacional, pudiese haber diferencias significativas en el perfil que yo no estoy plasmando en el currículum. El currículum es mi puerta, sin duda alguna. No lo olviden. El currículum es la llave que me abre la primera puerta, que es muy importante y que todos queremos que se abra esa puerta, sin lugar a duda, porque es la antesala de una posible contratación. El problema del currículum es que le damos todo el poder. Ojo con lo que voy a decir. Y tengo una frase que yo la sigo creyendo así, que a muchos no les gusta escucharla, pero bueno, pues ahí les va. El currículum te abre una puerta y tú te la cierras.
Eso es lo que ocurre. Por eso no avanzamos. Porque si bien es cierto, nos enfocamos mucho en el currículum, que no digo que no esté correcto, que no sea lo indicado, nos olvidamos del siguiente paso del proceso, que son las entrevistas. Y así como le pusimos todas las ganas, toda la energía, toda la galleta al currículum, tendríamos que ponerle lo mismo a la entrevista. Porque si me llaman y no avanzo, perdón, como dicen los ingenieros en sistema, capa 8. El problema ya no está en el documento, está en la persona. Significa que si yo no estoy avanzando, es que no me estoy vendiendo en la entrevista. Si no me llaman, significa que algo ocurre con mi currículum. No lo estoy alineando, no lo estoy trabajando bien. Si nadie me llama, porque vacantes sí hay. Claro que hay. Y ojo con las falsas creencias. Viene fin de año. No significa que la gente de reclutamiento se detenga. Siempre he tenido más trabajo a partir de octubre, noviembre y diciembre, porque los headcounts arrancan en enero y la gente se comienza a trabajar de manera anticipada. Entonces es cuando más trabajo hay. Falsa creencia de pensar, no, ya se cerraron los presupuestos. Sí, el presupuesto este año, pero no del otro. Y la gente de recursos humanos no se detiene. Eso es importante que ustedes lo analicen. Entonces, si no me llaman, el tema es el currículum. Si sí me llaman y yo no avanzo en los procesos, el tema es capa 8, la clave de la gente de sistemas. O sea, el problema es desconocimiento de la persona. Analicen cada uno de ustedes en dónde se detienen, porque es ahí donde tendrían que estar trabajando. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a analizar una vacante. Ok. Si yo tengo que esta es una vacante real, ¿ok? Si yo tengo esta vacante, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para analizar y encontrar esas palabras claves? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tendría yo que hacer? Hola, Hola Leti, Omar. hola Pues Omar. creo yo que podemos ir leyendo la descripción del puesto e ir subrayando esas palabras clave, ¿no? Para poder tener un análisis de primera instancia general y después ya comenzar a, como decías ahorita, integrarlo en otras palabras dentro de mi descripción de puesto o competencias. Esa Ok, pudiera ser una manera, ¿no? ok, me gusta. Con lo que trabajan conmigo, yo les doy una estrategia en donde analizamos todo esto, ¿no? Y lo comparamos versus nosotros. Pero al mismo tiempo vamos identificando, por ejemplo, todas estas palabras que pueden estar escondidas y que se podrían estar repitiendo en el texto, ¿ok? Y que, ojo con lo que te voy a decir, Omar, no solo se repite en esta vacante, sino que como yo voy haciendo mi análisis de todas las otras vacantes a las cuales he participado dentro de mi sector laboral, yo puedo ir viendo que, por ejemplo, esto, ¿qué podría ser? Matriz de capacitación, vamos a ponerlo, es un ejemplo, ¿no? Matriz de capacitación, Leti, aparece en el 80% de las vacantes que yo he visto en el mercado. Ok. ISO 14001. ¿Podría ser una palabra clave esto de ISO 14001? Claro, porque es parte de el perfil, pero resulta que se está repitiendo o sistemas o normas internacionales de seguridad se está repitiendo en diferentes partes del cuerpo del perfil. Si yo estoy viendo que estas palabras que son requisitos indispensables se está repitiendo, caray, no voy a poner solamente que manejo o que he sido responsable de la administración de las normas internacionales de seguridad. Si me están diciendo que necesito conocer la norma 14001, por favor pongan la norma 14001. Esto hay dos formas de hacerlo, Mar. Hacerlo de manera manual, a mí me gusta mucho hacerlo de manera manual porque me permite ir identificando como el detalle fino, ¿ok?
pero también lo puedo hacer de manera utilizando la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial, si bien los reclutadores lo utilizan para escanear candidatos, también nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para encontrar estas palabras claves. Y hoy en el mercado hay muchos sistemas, muchos programas que me ayudan a identificar estas palabras claves, pero tengo que romper el miedo de usarlas, tengo que atrever a explorarlas, tengo que aprender a analizarlas. Tengo que aprender a encontrar cuáles son estos sistemas que a mí me pueden ayudar. Hay en el mercado sin fin, ¿sí? No se pueden olvidar que evidentemente todos los días salen herramientas nuevas. Tenemos que estar a la vanguardia en todo esto. De verdad, pierdan el miedo. ChatGPT es una herramienta que muchos han usado y que les ha dado un buen resultado. Yo siempre les digo, mira, utiliza la inteligencia artificial, para eso está, claro, es una gran ventaja que hoy la tengamos, pero no te olvides de darle una checadita manual. Revisa muy bien estas palabras, analiza muy bien el cuadro que no, trabajamos en empleabilidad, analiza muy bien este feed e identifica estas palabras claves cuántas veces se están repitiendo. Pero esto es algo que tendríamos que hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, buscar trabajo y mandar currículums, no nada más es decir, esto sí, lo mando. Esto también, lo mando. Antes de mandar cualquier currículum, por favor, dense a la tarea de analizar. Evidentemente, el análisis de las palabras claves universales de su industria, de su nivel, de su puesto, es algo que ustedes tendrán que estar haciendo todos los días. Por eso yo les he dicho, empleabilidad es estrategia. Empleabilidad no es ponerme 8 horas al día a buscar trabajo, no. Empleabilidad es establecer un camino, es establecer un marco que me permita encontrar el camino correcto para ser encontrado y encontrar. Ser encontrado significa que mi currículum pase las ATS y me llamen. Encontrar significa, pues, encontrar a la gente que me va a poner en los caminos correctos. Es otro tema de networking. Entonces, si ustedes observan aquí, todo esto está plagado de palabras claves. Fíjense, quiero que analicen. Normas internacionales de seguridad, legislación y normatividad, norma oficial mexicana, implementación de sistemas ambientales, normas oficiales para el manejo de materiales peligrosos. O sea, inmediatamente ya me estoy dando cuenta por dónde va esta posición. ¿Qué palabras claves tendría que poner? Bueno, tendría que yo manejar un lenguaje en donde yo explique que he logrado y que he implementado estas normas. Si yo no las pongo, ¿no? O si simplemente pongo normas oficiales mexicanas, aquí ya te están diciendo cuál, pon cuál. Y dime qué hiciste con relación a esa norma. Porque una cosa es que la haya administrado, implementado, qué sé yo, y otra cosa es que la conozca, ¿eh? Son cosas completamente diferentes. De eso vamos a hablar el jueves, de la importancia de hablar de los adjetivos y de los verbos. No es lo mismo conocer que implementar. Y eso es muy importante porque muchas veces conocimiento, está bien, el conocimiento se adquiere, no pasa nada, pero cuando se pide experiencia, no es lo mismo experiencia que conocimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Les hace sentido esto? Déjenme, ya no lo puedo, esperen un segundo porque lo quiero ahora. Ahí está. Sí, Leti, muchas gracias. Hola, Nefta. Digo, tú estás haciendo un trabajo fuerte, lo que revisamos el jueves, ¿no, Nefta? De palabras claves. Estás rompiendo paradigmas, ¿cierto? Sí, aquí el LinkedIn van creciendo las visualizaciones. Esperemos que también Exacto. lleguen las llamadas. El tema es ese, Nefta, qué bueno que lo mencionaste, porque hemos estado hablando de la importancia de las palabras claves en el currículum. Pero qué bueno que lo mencionaste, porque ¿qué pasa con la implementación de las palabras claves en tu red? Evidentemente, al incluir las palabras claves en tu red, al comenzar a trabajar todo este proceso, al subir tu SSI, que es lo que aparece en automático, apareces más en las búsquedas de los empleadores. Los motores de búsqueda te mueven de manera diferente y esto hace que tú comiences a aparecer en la búsqueda de los empleadores. ¿Y esto en qué se traduce? En llamadas. ¿Cierto, Nefta?
Sí, esperemos que sí, Leti. Y obviamente también hemos estado aplicando algunas vacantes y estamos revisando el feed laboral, ¿no? Exactamente. El viernes nos vemos para ver cómo van, ¿vale? Ok, Vale. ok. Como yo les mencionaba, la inteligencia artificial nos está ayudando a la identificación de estas palabras claves. Si ustedes buscan en el mercado, hay muchas herramientas. De hecho, por ahí encontré un listado de 30 herramientas que nos pueden ayudar a identificar estas palabras claves. Algunas hay que pagar, pero algunas otras no tienen costo. Entonces, ustedes las pueden utilizar, por supuesto. Hay alguna por ahí que me ayuda a ver me evalúa incluso el currículum, etcétera, etcétera. Entonces, hay herramientas muy interesantes que puedo utilizar. No necesariamente lo tengo que hacer arrastrando el lápiz, ¿no? A lo mejor yo por mi generación siempre digo, bueno, está bien, utiliza la inteligencia artificial, pero dale una checadita de manera manual. ¿Por qué? Pues porque al final la inteligencia artificial, insisto, es programada por un ser humano y puede siempre tener algún pequeño error. Pero aquí les comparto 3 herramientas que ustedes pueden utilizar para poder identificar las palabras claves. ChatGPT también, al parecer, nos puede ayudar a identificar cuáles hay que saberlo usar, ¿no? Todo funciona con palabras claves. Acuérdense, la instrucción, si ustedes se la dan, evidentemente, pero en algunas de estas herramientas puedo poner el cuerpo del perfil y me hacen un análisis de palabras claves, de cuáles son estas palabras que más se repitan. Pero ojo, analicen cuáles son estas palabras que más se repiten, porque insisto, pueden ser palabras secundarias y no palabras primarias importantes para el perfil del puesto. Entonces hay que ir analizando muy bien cuáles son las palabras críticas de la posición. Pero insisto, la inteligencia artificial hay que aprender a utilizarla, hay que romper el paradigma, hay que aprender a hacerlo. Y háganlo, utilícenlo a su favor. Ojalá estas herramientas, insisto, creo que hay un listado de 30, más o menos, 30 recursos que podemos utilizar. Si me ayudan, a ver, vamos a hacerlo así. Si ustedes comparten comentarios de esta sesión, yo les comparto ese listado que encontré por ahí. No he explorado todo, se los confieso. Apenas comencé a explorar para ver cuáles son ventajas y desventajas que ofrecen algunas versus otras, ¿no? Sobre todo a lo mejor las que no generan un gasto, quisiera yo probarlas para ver si nos pueden ayudar o no a encontrar estas palabras claves. ¿Les parece? Pero bueno, aquí tenemos 3, ojalá las comiencen a probar, pero sobre todo atrévanse a explorar, no tengan miedo, ¿vale? Al final creo que son herramientas que están hechas para que nos ayuden y bueno, si esto me acercan, pues qué maravilla. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna pregunta? Todo claro, Leti. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo alineado al tema del día de hoy? Lo que quiero que platiquemos el jueves, que ojalá me acompañen justo como parte de las palabras claves, los verbos y los adjetivos que tendremos que también utilizar como palabras claves dentro del currículum. Recuerden que no es lo mismo garantizar que ejecutar, por ejemplo. No es lo mismo decir que fui el responsable de garantizar tal cosa a decir administré. Son palabras que a veces nos olvidamos de ellas y que pueden marcar una gran diferencia en nuestro currículum. Estos son los temas que vamos a trabajar en lo que resta de este mes. Ojalá me acompañen, los espero martes y jueves a la misma hora, recuerden, y ayúdenme a compartir cada vez que vean estas sesiones. El programa de empleabilidad grupal está lleno, gracias a Dios. Esto vamos a arrancar el día 5 de septiembre, ya con las personas inscritas. Ojalá, si a alguien le interesa, yo espero septiembre, en octubre arrancar otro programa y también les recuerdo que tenemos los programas individuales, ¿ok? Y les recordamos que estamos en todas nuestras páginas y en las redes sociales. Síganos, compartan, mucho se los voy a agradecer. Que me ayuden, que me ayuden a que seamos cada día más, a que lleguemos a más personas. Recuerden que esto también es parte de su SSI,
no solo es el hecho de buscar gente, sino también de compartir, de comentar y de hacer aportaciones. No se olviden de esto. Y a mí me van a ayudar mucho, ¿vale? Les doy mi número de teléfono. Si alguien desea contactarme, estoy a la orden. Que tengan un excelente martes. Gracias por darme un espacio en su agenda. Ojalá esto lo apliquen de manera inmediata y que les ayude. Que pronto llegue la llamada que ustedes merecen. Gracias, Leti. Gracias, Bonito Leti. Gracias, día. A Leti. Buena todos. tarde a Bye bye. todos. Gracias, hasta Bye. luego. Buen Bye. día, gracias a ti. Bye bye.